En las profundidades sombrías de la política latinoamericana, donde las ambiciones desmedidas y la fe se entrelazan de maneras tan insospechadas como inquietantes, surge una figura enigmática y poderosa: la Santa Muerte. Este culto, que ha capturado la devoción de millones de personas, no es solo una manifestación de la desesperación y esperanza de quienes la veneran, sino también un reflejo de los oscuros recovecos del poder, donde lo espiritual y lo terrenal se mezclan peligrosamente. La Santa Muerte no solo fascina, sino que también aterroriza a aquellos que buscan en sus misterios una vía para asegurar su destino o retener el control de un modo lleno de incertidumbre. Su influencia se extiende mucho más allá, alcanzando a figuras poderosas en la política y el crimen organizado, quienes, en su búsqueda de protección y poder absoluto, recurren a prácticas esotéricas que desafían la comprensión racional. La Santa Muerte se convierte así en un actor invisible en el tablero político de América Latina, moldeando destinos, decisiones y en última instancia la historia misma. Hoy nos adentramos en este oscuro y perturbador mundo, explorando cómo la Santa Muerte ha dejado una marca indeleble en los laberintos del poder en la religión, uniendo el miedo y la devoción en un pacto siniestro que trasciende lo visible. Igual que en todos los videoprogramas, te invito a que te pongas cómodo, apagues las luces y te prepares muy bien, porque en esta ocasión te presento los secretos ocultos del culto a la Santa Muerte. Bienvenidos. El culto a la Santa Muerte tiene sus profundas raíces en el sincretismo religioso que surgió durante la época colonial en México, cuando las creencias indígenas se mezclaron con el catolicismo impuesto por los conquistadores. Representada como una figura esquelética envuelta en una túnica, a menudo empuñando una guadaña, la Santa Muerte personifica la muerte misma, pero no como un final, sino como una fuerza poderosa omnipresente que puede influir en los eventos de la vida y en el destino de quienes le rinden culto. En sus inicios, el culto a la Santa Muerte se mantuvo en la clandestinidad, practicado en secreto por aquellos que encontraban en ella una protectora en la oscuridad, una aliada en las sombras. Era una devoción susurrada entre los marginados, aquellos que vivían al borde de la sociedad y sentían que las deidades tradicionales no los representaban ni los protegían. Sin embargo, en las últimas décadas, la Santa Muerte ha salido de las sombras y ha ganado una popularidad asombrosa, trascendiendo las barreras sociales y económicas. Hoy en día es venerada por millones de personas que, sintiéndose abandonadas por el sistema, buscan en ella justicia, protección y una especie de equidad divina que no se encuentra en otros ámbitos. Para muchos, la Santa Muerte es la última esperanza, una figura que no discrimina y que responde a las súplicas de quienes acuden a ella con verdadera devoción, sin importar su estatus social, sus pecados o su pasado. Esta transformación del culto de lo oculto a lo popular refleja un cambio profundo en la manera en que las personas buscan consuelo y poder, especialmente en un mundo cada vez más incierto y lleno de peligros. En México, el culto a la Santa Muerte trasciende las barreras tradicionales de clase y estatus, atrayendo no solo a la clase trabajadora y a los marginados, sino también a aquellos que ocupan posiciones de poder y control, incluidos miembros del crimen organizado y figuras políticas. En un país donde el narcotráfico ha tejido su influencia en casi todos los aspectos de la vida, la Santa Muerte ha encontrado un lugar especial entre aquellos que buscan asegurar su poder, protegerse de enemigos y obtener favores que van más allá de lo terrenal. Se ha documentado que ciertos políticos, especialmente en regiones donde el narcotráfico es omnipresente, han recurrido a este culto como un medio para blindarse contra las amenazas y peligros inherentes a sus posiciones. Entre los círculos, la Santa Muerte no es vista como solo una deidad que brinda consuelo a los desesperados, sino como una fuerza poderosa y temida que puede ofrecer protección efectiva, incluso en los entornos más violentos y corruptos. El culto se convierte así en una herramienta esotérica utilizada para fortificar el poder de aquellos que operan en las sombras del crimen y la política, creando una alianza simbiótica donde la devoción y el miedo van de la mano. En estos casos, la Santa Muerte es invocada no solo para proteger a los individuos, sino para asegurar el éxito en empresas arriesgadas, ya sea en el ámbito político o en el mundo del crimen organizado, donde la vida y la muerte son moneda corriente. Este cruce entre lo espiritual y lo mundano revelan una dimensión oculta en la política mexicana, donde las creencias y los rituales esotéricos juegan un papel en las dinámicas del poder que moldean el destino del país. Aunque los casos documentados suelen ser más especulativos y menos confirmados, aquí te presento algunos ejemplos donde se ha señalado o rumorado la relación de políticos con la Santa Muerte. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala,
fue acusado de estar involucrado en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Durante la investigación del caso surgieron rumores de que Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, rendían culto a la Santa Muerte. Se mencionó que tenían altares dedicados a esta figura en su casa, buscando protección y poder. Aunque no hay pruebas concluyentes, estos rumores reflejan cómo la imagen de la Santa Muerte está vinculada a prácticas de poder y violencia en México. En el año 2016, Faustino Félix Chávez, entonces alcalde de la ciudad de Obregón, Sonora, fue acusado por la prensa de tener un altar a la Santa Muerte en su despacho. Según los informes, este altar incluía figuras de la Santa Muerte adornadas con dinero y otros símbolos de poder. Estas acusaciones generaron polémica, aunque Félix Chávez negó cualquier relación con el culto. Este caso ilustra cómo la Santa Muerte es percibida como una fuente de poder y protección en la política mexicana, aunque la relación directa con el culto a menudo es negada por los implicados. Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México y figura clave dentro del Partido Revolucionario Institucional PRI. También ha sido involucrado con la Santa Muerte, aunque Montiel nunca ha admitido públicamente esta relación. Se ha especulado que él y otros políticos de alto rango dentro del PRI recurrían a prácticas esotéricas, incluido el culto a la Santa Muerte, para así obtener protección y mantener su influencia política. Estas acusaciones se basan más en rumores y percepciones dentro de ciertos círculos sociales. Roberto Madrazo, una figura prominente del PRI, exgobernador de Tabasco y candidato presidencial en el año 2006, también ha sido mencionado en relación con el culto a la Santa Muerte. Se ha rumoreado que Madrazo tenía altares dedicados a esta figura en sus residencias y que buscaba la protección de la Santa Muerte para sus aspiraciones políticas. Sin embargo, como en los casos anteriores, estas acusaciones se basan en especulaciones y no han sido probadas de manera concluyente. El caso de policías federales y municipales en México. Aunque no son políticos per se, algunos miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, que a menudo están vinculadas estrechamente con el poder político, han sido documentados como devotos de la Santa Muerte. En diversas redadas y operativos se han encontrado altares dedicados a la Santa Muerte en las casas de policías federales y municipales, quienes le rinden culto buscando protección en su peligrosa labor, que está en estrecha relación con la estabilidad y el poder de las instituciones políticas. Uno de los casos más notorios que ilustra la profunda conexión entre la Santa Muerte y el poder del narcotráfico es el de Arturo Beltrán Leiva, un temido narcotraficante mexicano y líder del cartel de los Beltrán Leiva. Conocido como el jefe de jefes, Beltrán Leiva fue no solo un estratega despiadado, sino también un devoto ferviente de la Santa Muerte, a quien atribuía su protección y éxito en el mundo del crimen. Este vínculo espiritual era tan fuerte que en sus numerosas propiedades se encontraron altares elaborados dedicados exclusivamente a la Santa Muerte, con ofrendas que incluían desde velas y flores hasta objetos mucho más oscuros relacionados con los rituales esotéricos que practicaba. La devoción de Beltrán Leiva por la Santa Muerte no era un secreto. Sus seguidores y aquellos cercanos a él conocían bien su fe en esta figura, a la que recurría constantemente para obtener protección contra las fuerzas del orden y sus rivales. Este culto personal se reveló de manera contundente en diciembre del año 2009 durante un operativo llevado a cabo por la Marina Mexicana que culminó con la muerte del narcotraficante en un lujoso apartamento en Cuernavaca. Tras su muerte, las autoridades encontraron en el lugar varias figuras de la Santa Muerte, lo que sugiere que en sus momentos finales Beltrán Leiva había buscado desesperadamente la protección de la entidad a la que había dedicado tantos rituales. Estas figuras rodeadas de ofrendas y objetos rituales se erigían como testigos silenciosos de la fe que había guiado gran parte de su vida criminal. Este descubrimiento no solo reforzó la creencia de que muchos narcotraficantes ven en la Santa Muerte una aliada espiritual, sino que también reveló la desesperación y el miedo que habitan incluso en los corazones de los más poderosos. En sus últimos días, el que había sido uno de los hombres más temidos de México encontró en su devoción una última esperanza, aunque, como quedó demostrado, ni siquiera la Santa Muerte pudo protegerlo de su destino. Otro caso fascinante y oscuro es el de Alfonso Constanzo, apodado El Padrino, quien lideró un culto siniestro que combinaba los elementos de santería, brujería y sacrificios humanos. Constanzo, aunque no era un político en el sentido convencional, logró tejer una red de influencia que se extendía a lo largo de diversos círculos de poder en México y más allá.
Constanzo y su culto, conocido como los narcos satánicos, se ganaron la lealtad y el miedo de muchos, ofreciendo no solo rituales de santería para protección y éxito, sino también realizando sacrificios humanos como parte de sus prácticas. Estas ceremonias, que eran una mezcla aterradora de antiguas tradiciones africanas y creencias sincréticas mexicanas, tenían como objetivo invocar fuerzas poderosas para asegurar el favor de las entidades a las que adoraban, entre ellas la Santa Muerte. Aunque Constanzo no ostentaba un cargo político, su influencia se extendía a las más altas esferas del poder. Se rumorea que algunos políticos de alto rango, sintiéndose amenazados o buscando asegurar su posición, recurrieron a los servicios de Constanzo. Estos líderes, movidos por la ambición y el miedo, participaron en rituales donde la Santa Muerte era invocada junto con otras deidades, buscando protección divina y prosperidad en un mundo lleno de enemigos y traiciones. Uno de los episodios más notorios de su carrera criminal ocurrió en el año 1989, cuando la policía descubrió un rancho en Matamoros, Tamaulipas, donde Constanzo y sus seguidores realizaban sacrificios humanos. Los restos encontrados producto de rituales macabros mostraban hasta qué punto llegaban sus prácticas y cómo el terror y la muerte eran herramientas en su arsenal espiritual. Este descubrimiento sacudió a la sociedad mexicana y reveló la existencia de un mundo oculto donde la política, el crimen y el esoterismo se entrelazaban de manera perturbadora. El destino de Constanzo fue tan violento como sus rituales. Acorralado por las autoridades en un apartamento en la Ciudad de México en mayo del año 1989, ordenó a uno de sus seguidores que lo matara a tiros antes de ser capturado. Su muerte no puso fin a los rumores sobre su influencia y hasta el día de hoy persisten las historias de políticos y criminales que abusan de la protección de la Santa Muerte y otros poderes oscuros siguiendo el camino que el padrino trazó en su vida de crimen y culto. El culto a la Santa Muerte no se limita a México. Ha cruzado fronteras y ha sido adoptado en países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador. En estos lugares, la violencia pandillera y la inestabilidad política han hecho que tanto criminales como políticos recurran a este culto en busca de protección. En El Salvador, un país asolado por la violencia y el control despiadado de las pandillas, el culto a la Santa Muerte ha encontrado un lugar especial entre aquellos que viven al margen de la ley y también entre algunos miembros corruptos de las fuerzas de seguridad. Las pandillas como la MS-13, conocidas por su brutalidad y poder, han adoptado a la Santa Muerte como una figura protectora en su mundo de sangre y muerte. Pero lo que es más aún inquietante es que este culto no se limita a los delincuentes. Ciertos oficiales de seguridad corrompidos por el sistema y el miedo también se han sumado a la adoración de esta figura esquelética, buscando en ella la protección que las instituciones tradicionales no pueden ofrecerles. Uno de los personajes más notorios asociados con la veneración de la Santa Muerte en el mundo pandillero es el de Martín Adalí Ramos Quintanilla, conocido como el Pigua, un líder de la MS-13 en El Salvador. Se dice que el Pigua tenía un altar dedicado a la Santa Muerte en uno de sus escondites, donde realizaba rituales antes de ordenar operaciones violentas contra pandillas rivales o fuerzas de seguridad. Este altar, según informes, estaba adornado con velas, dinero, armas e incluso objetos personales de sus víctimas que ofrecía a la Santa Muerte como un tributo para asegurar su protección y éxito en sus actividades criminales. En el año 2017, las autoridades salvadoreñas llevaron a cabo varias redadas en barrios controlados por la MS-13 y en más de una ocasión se encontraron altares dedicados a la Santa Muerte. Estos altares escondidos en casas abandonadas o en habitaciones secretas revelaban la fe que estos pandilleros depositaban en la figura esquelética. Las ofrendas encontradas incluían no solo dinero y armas, sino también objetos robados, drogas y en algunos casos restos humanos. Estas redadas pusieron en evidencia cómo la adoración a la Santa Muerte se había entrelazado profundamente con la cultura de las pandillas, convirtiéndose en un símbolo de poder y supervivencia. En Apopa, un municipio al norte de San Salvador, se han reportado numerosos casos de altares dedicados a la Santa Muerte, tanto en residencias particulares como en lugares públicos, lo que refleja la profunda penetración de este culto en la comunidad. En este municipio la influencia de la MS-13 es tan fuerte que incluso las fuerzas de seguridad han sido acusadas de participar en rituales para la Santa Muerte, buscando la protección de la entidad en un entorno donde la violencia es la ley. Otro personaje vinculado con este culto es Francisco Javier Aguilar, alias El Pancho, un ex miembro de la MS-13 que se convirtió en un informante para las autoridades.
Durante los interrogatorios, el Pancho describió cómo la Santa Muerte jugaba un papel central en las ceremonias de iniciación de nuevos miembros, así como en los rituales de protección antes de cometer actos delictivos. Según el Pancho, los líderes de la pandilla creían que sin la veneración de la Santa Muerte sus operaciones estaban condenadas al fracaso. El operativo Jaque, llevado a cabo en el año 2016 y considerado uno de los más grandes golpes contra la MS-13 en El Salvador, reveló más de 200 altares dedicados a la Santa Muerte en diversas localidades. Este operativo, que resultó en la captura de más de 70 líderes de la pandilla, mostró cómo la fe en esta entidad no solo era común entre los pandilleros, sino que también era utilizada como una herramienta para mantener el control y el miedo dentro de sus filas. Nayib Bukele, el actual presidente de El Salvador, ha implementado una serie de políticas de seguridad que han tenido un impacto significativo en la vida del país, especialmente en lo que respecta a la violencia y las prácticas relacionadas con el culto a la Santa Muerte. Antes de su administración, El Salvador era uno de los países más violentos del mundo, con pandillas como la MS-13 y Barrio 18 dominando vastas áreas del país. Lo que convierte al culto de la Santa Muerte en una figura tan fascinante y perturbadora es la profunda dualidad que representa. En un extremo de esta dualidad, la Santa Muerte se erige como un símbolo de consuelo y esperanza para aquellos que se sienten desamparados y marginados. Es una figura que ofrece un refugio espiritual a quienes, a menudo enfrentando circunstancias extremas y desafíos ineludibles, buscan en ello una fuente de protección y justicia en un mundo que les parece indiferente. En el otro extremo, la Santa Muerte se convierte en una herramienta de poder para aquellos que buscan manipular o controlar su destino mediante medios oscuros y esotéricos. Para estos individuos, la figura esquelética es mucho más que una deidad. Es una fuerza activa en sus estrategias de poder, un elemento clave en sus rituales y prácticas secretas que prometen asegurar su éxito, protegiéndolos de sus enemigos y garantizar la impunidad. La adoración a la Santa Muerte en estos contextos se convierte en una forma de manipulación de la realidad, donde lo sobrenatural se entrelaza con lo mundano en un juego peligroso de poder y control. En la arena política latinoamericana, donde la lucha por el poder es feroz y a menudo envuelta en violencia y corrupción, la Santa Muerte emerge como un símbolo de la frontera difusa entre lo terrenal y lo esotérico. Su presencia en estos ámbitos resalta la convergencia de lo espiritual y lo material, y refleja cómo el poder puede ser buscado y mantenido no solo a través de los medios convencionales, sino también a través de prácticas ocultas y creencias en lo sobrenatural. En este contexto, la Santa Muerte no solo es una figura de adoración, sino un emblema de cómo el esoterismo y la política pueden entrelazarse de maneras que desafían la comprensión racional, creando un paisaje de poder donde la realidad y la superstición se entrelazan de una manera inquietante. ¿Y tú qué opinas al respecto? Los nombres, lugares y fechas mencionados en este contexto son solo una muestra de cómo la Santa Muerte ha penetrado en las capas más profundas de la sociedad, desdibujando las líneas entre lo legal y lo ilegal, lo espiritual y lo mundano. La pregunta persistente es, ¿hasta dónde puede llegar realmente el poder de la Santa Muerte? Esta es una cuestión que solo aquellos que han entrado en su oscuro dominio pueden responder con certeza. Su influencia sigue siendo un misterio para la mayoría de nosotros, un enigma que se desenvuelve en las sombras y desafía las fronteras entre lo visible y lo oculto. Al explorar cómo la Santa Muerte se entrelaza con el poder y la política, se revela una dimensión siniestra y enigmática de la realidad, que sigue siendo un área de intensa curiosidad y temor, invitando a los espectadores a cuestionar y reflexionar sobre los límites del poder y la influencia de su propio contexto. Como siempre, te invito a que profundices en este tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Y así, mis queridos misteriosos, hemos desvelado otra oscura faceta de la realidad, donde la fe y el poder se entrelazan en un macabro baile que desafía nuestra comprensión. Pero este es solo el principio. Las sombras siempre tienen más secretos que revelar y juntos los exploraremos. Si deseas continuar este viaje a lo desconocido, no olviden suscribirse a André Luis Channel, canal del misterio. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones, donde seguiremos desentrañando los enigmas más perturbadores. Recuerden también que pueden seguirme en mis redes sociales para que estemos en contacto y así intercambiar historias, teorías y mucho más. Hasta la próxima. Y recuerden, en la sombra siempre hay algo esperando a ser descubierto.